Hola, soy Rosa, yo voy a ser la persona que se va a encargar de leer documentos y libros en el canal de Wolfer. Hoy vamos a leer el primer libro de Wolfer llamado Sombras en el Andén. Recuerden que este es su primer libro, así que puede tener errores. Si quieres leer el libro por tu cuenta, escanea uno de los 2 QR que están saliendo en pantalla. El libro está en formato PDF, así que te recomiendo abrir el archivo con Drive o Adobe, o si tienes un Samsung, abrilo con Samsung Notes. Empezamos con la lectura. Título: Sombras en el Andén. Género: misterio, intriga, investigación. Sinopsis: En la vibrante ciudad de Buenos Aires, los trenes y subtes no solo transportan a millones de personas cada día, sino también secretos ocultos en sus entrañas. Martín Solares, un periodista en busca de redención, se ve envuelto en una red de misterios que se extiende más allá de la realidad conocida, donde cada estación es una puerta a lo desconocido. Estructura del libro. Introducción. Presentación de Martín, su vida y su obsesión por una historia que cambie su carrera. La misteriosa carta que recibe y su primer encuentro con las sombras del subte. Capítulo 1. El susurro del acero. Martín Solares se encontraba en la penumbra de su pequeño apartamento, rodeado de pilas de periódicos y notas dispersas. Su carrera como periodista de investigación había visto días mejores, y ahora, la promesa de una gran historia parecía ser la única luz en el horizonte de su vida. La noche en que recibió la carta sin remitente, Martín supo que algo estaba a punto de cambiar. La frase "los trenes recuerdan" estaba escrita con una caligrafía elegante y antigua, y aunque no entendía su significado, algo en su interior le decía que era la clave para su próximo gran artículo. Decidido a descubrir el misterio detrás de la enigmática frase, Martín se dirigió a la estación Congreso de Tucumán, el punto final de la línea D del subte de Buenos Aires. Era tarde, y los pasajeros eran pocos. Se sentó en un banco de madera, esperando el último tren, cuando una anciana se le acercó. «Eres el periodista, ¿verdad? Los trenes tienen historias que contar, pero solo si estás dispuesto a escuchar», dijo la mujer, su voz apenas un susurro. Antes de que Martín pudiera responder, ella se había perdido entre las sombras del andén. El tren llegó con un estruendo, rompiendo el silencio de la noche. Martín subió al vagón vacío, preguntándose si la anciana había sido real o solo un producto de su imaginación cansada. Mientras el tren se adentraba en el túnel, un frío escalofrío recorrió su espalda. No estaba solo, una presencia lo acompañaba, y los susurros del acero comenzaban a tomar forma. Capítulo 2. La llamada del subterráneo. El reloj marcaba la medianoche cuando Martín descendió las escaleras de la estación de subte, su corazón latiendo al ritmo de los trenes que pasaban. La anciana del andén había despertado en él una curiosidad que no podía ignorar. «Los trenes recuerdan», esas palabras resonaban en su mente como un mantra. Mientras esperaba en el andén, un tren antiguo, que no figuraba en ningún horario, se detuvo frente a él. Sus puertas se abrieron con un chirrido, invitándolo a entrar. Martín se adentró en el vagón, donde las luces parpadeaban, y el aire olía a historias olvidadas. El tren comenzó a moverse, llevándolo más profundo en la red de túneles. Martín se dio cuenta de que este no era un viaje ordinario, era un viaje a través del tiempo, donde cada estación revelaba una época diferente de Buenos Aires. De repente, el tren se detuvo en una estación desconocida. Martín bajó y se encontró en un andén abandonado, donde los ecos de los pasajeros de antaño aún se podían sentir. En las paredes, grafitis de otra era contaban historias de amor, revolución y misterio. Fue entonces cuando escuchó una voz que lo llamaba desde la oscuridad. Siguiendo el sonido, Martín se adentró en un túnel lateral, donde encontró un viejo vagón de tren descarrilado. Dentro, una serie de documentos y fotografías dispersos le revelaron la existencia de una organización secreta, los Guardianes del Subterráneo. Con la revelación de que estos guardianes habían protegido algo poderoso y antiguo, Martín sintió que la historia que buscaba estaba al alcance de su mano. Pero también sabía que había verdades que algunos preferirían mantener en la sombra. Capítulo 3. Los secretos del acero.
La noche envolvía la ciudad con su manto oscuro, y en las profundidades del subterráneo, Martin y Laura se enfrentaban a la verdad que habían buscado. El capítulo comienza con ellos de pie en un antiguo andén, frente a una puerta de hierro forjado que prometía respuestas y peligros por igual. Con cada paso que daban en los túneles olvidados, los ecos del pasado les susurraban historias de aquellos que habían caminado por esos mismos pasajes. La luz de sus linternas revelaba símbolos arcanos en las paredes, señales que solo los iniciados de los guardianes del subterráneo podían descifrar. Mientras exploraban, un ruido sordo comenzó a resonar a lo lejos. Era el sonido de un tren que no debería existir, moviéndose en las sombras. Ocultándose en la oscuridad, Martin y Laura observaron cómo el tren pasaba, llevando consigo figuras encapuchadas que parecían custodiar un antiguo secreto. Decididos a seguir el tren, encontraron un viejo mapa que mostraba rutas no marcadas en ningún plano moderno. Siguiendo estas rutas, llegaron a una cámara subterránea, donde los guardianes se reunían. Allí, descubrieron que la organización había protegido durante siglos un artefacto de poder incalculable, un reloj que podía alterar el tiempo. Conscientes del peligro que representaba tal poder, Martin y Laura debatieron qué hacer. ¿Deberían exponer la verdad al mundo o proteger el secreto para evitar que cayera en manos equivocadas? El capítulo concluye con ellos tomando una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino de Buenos Aires. Capítulo 4. El reloj del tiempo. El aire en la cámara subterránea estaba cargado de electricidad, como si el mismo tiempo se estremeciera ante la presencia del reloj. Martin y Laura, con el destino de Buenos Aires en sus manos, se enfrentaban a una decisión monumental. El capítulo se abre con ellos debatiendo sobre el poder del artefacto. Laura, con su mente científica, quería estudiarlo, entender su funcionamiento. Martin, sin embargo, temía las consecuencias de alterar el flujo natural del tiempo. Mientras discutían, un grupo de guardianes entró en la sala. Habían seguido a Martin y Laura, decididos a proteger su secreto a cualquier costo. Un tenso enfrentamiento se desató, donde las palabras eran tan afiladas como las armas. En medio del caos, el reloj comenzó a vibrar y emitir un resplandor azulado. Martin, actuando por instinto, lo tomó en sus manos, y, de repente, el tiempo a su alrededor se detuvo. Los guardianes se congelaron en su lugar, y Laura miró a Martin con asombro. Martin, con el reloj en su poder, tenía ahora la capacidad de cambiar eventos pasados, pero, ¿a qué precio? El capítulo concluye con él tomando la difícil decisión de dejar el reloj y escapar con Laura, mientras el tiempo volvía a su curso normal. Capítulo 1. El susurro del acero. Capítulo 5. El último andén. El silencio era absoluto en la cámara subterránea, solo roto por el suave tic-tac del reloj que Martin sostenía firmemente. Laura observaba, consciente de que cada segundo que pasaba era un momento robado al tiempo mismo. Capítulo 5. El último andén. La decisión estaba tomada. Martin y Laura, con el reloj en su poder, sabían que debían actuar rápido. La organización de los guardianes del subterráneo no tardaría en perseguirlos, y el secreto del reloj debía ser protegido. Se abrieron paso a través de los túneles, evitando las patrullas de los guardianes, hasta llegar a una estación en desuso. Allí, en el último andén, se encontraron con un tren antiguo, cubierto de polvo y telarañas, como si hubiera estado esperando durante décadas. Martin colocó el reloj en el centro de un círculo de símbolos que adornaban el suelo del vagón. Al hacerlo, una luz intensa emanó del artefacto, iluminando cada rincón oscuro y revelando la verdadera historia del subterráneo. Los guardianes llegaron justo a tiempo para ver cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor. Martin y Laura, protegidos por el poder del reloj, eran ahora los únicos capaces de ver la historia oculta de Buenos Aires, una ciudad construida sobre leyendas y sacrificios olvidados. El tren comenzó a moverse, llevándolos a través de una Buenos Aires que ya no existía, mostrándoles los eventos que habían formado el alma de la ciudad. Guerras, amores, tragedias y triunfos, todo estaba grabado en los rieles del subterráneo. Finalmente, el tren se detuvo. Habían llegado a un lugar fuera del tiempo, un espacio entre los segundos, donde el pasado, presente y futuro se entrelazaban. Allí, Martin y Laura tuvieron que tomar la decisión más difícil: dejar el reloj y permitir que la historia siguiera su curso, o usarlo para cambiar el destino de incontables vidas.
con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que era lo correcto. Martín dejó el reloj en el último andén. La luz se desvaneció, y el tren los llevó de regreso a su propia época, dejando atrás el reloj y los secretos que había guardado durante siglos. El libro concluye con Martín y Laura saliendo a la superficie, mientras el sol comienza a asomar en el horizonte de Buenos Aires. Ellos habían visto la verdad, y aunque no podían compartirla con el mundo, sabían que la ciudad que amaban era mucho más de lo que parecía.